Saludos amigos, les habla Pedro Lara y en este video estaremos viendo el artículo en el idioma hebreo. Lo primero que debemos de decir es que en hebreo no existe el artículo indefinido, es decir, en hebreo no existe el artículo un, uno, una. Entonces cabe la pregunta, al traducir del hebreo al español, ¿cómo sabemos cuándo incluir un artículo indefinido? Muy fácil. En ausencia de un artículo definido, podemos traducir como si tuviésemos un artículo indefinido. Por ejemplo, la palabra melech, podemos traducirla como rey o como un rey, ya que no tiene un artículo definido delante. En hebreo, el artículo definido es invariable. Escucha bien. No importa que el sustantivo sea masculino, femenino, singular o plural, el artículo tendrá la misma forma. Es decir, el artículo definido en hebreo es lo que se conoce como una palabra no flexiva. Lo único que cambia del artículo definido es la vocalización. Incluso la G del artículo puede desaparecer. La vocalización regular del artículo definido en hebreo es una G y una patá. Ahora bien, cuando se coloca el artículo delante de una palabra, suceden varias cosas. Lo primero, si la primera consonante con la que inicia la palabra a la que se le coloca el artículo no es ni gutural ni res, esa consonante debe llevar un dagesh forte que la duplica. Por ejemplo, mira la palabra melech. Cuando le colocamos el artículo, fíjate cómo decimos ham melech, porque se ha duplicado la primera consonante de la palabra melech. Lo segundo, en hebreo el artículo se une al sustantivo en forma de prefijo formando una sola palabra. Una persona que no sabe mucho de hebreo le es difícil saber que una palabra tiene un artículo, porque el artículo hace la función de prefijo y forma una sola palabra con el sustantivo al que está determinando. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la palabra melech, que significa rey. Sin el artículo sería rey o un rey. Sin embargo, si le colocamos el artículo sería ham melech, el rey. También tenemos la palabra berik, que significa pacto. Si le colocamos el artículo sería hab berik, es decir, el pacto. Fíjate como en este caso el dagesh lene de la letra bek se convierte en dagesh forte al colocarle el artículo. Con la palabra berik se cumple la regla que establece que toda palabra que inicie con una vega kefá debe llevar un dagesh lene. Nota, puede ser dagesh forte, pero en este caso es dagesh lene porque no está precedido de vocal y porque la consonante está iniciando una sílaba. Al añadírselo al artículo se impone un dagesh forte y este dagesh lene se convierte en dagesh forte. Ahora bien, fíjate en este shevá debajo de la letra B. ¿Acaso nosotros no dijimos en un video anterior que todo shevá precedido de una vocal breve es silencioso? Entonces, ¿por qué decimos haberi y no decimos habri? Esto sucede porque, como dijimos en un video anterior, todo shevá que aparezca en una consonante acompañada de dagesh forte, ese shevá es vocálico y debe pronunciarse. Si aquí no hubiese un dagesh forte, deberíamos leer habri. Esto, por lo general, no te lo explican en los cursos de hebreo. Te voy a explicar qué es lo que sucede aquí. Fíjate, al duplicarse la consonante B, al colocársele el dagesh forte, esta se duplica, ¿cierto? Entonces, la primera B cierra la primera sílaba y la segunda inicia la siguiente sílaba. Entonces, con la duplicación, el shevá ya no queda precedido por una vocal corta o breve, sino por una consonante, que es la B que resulta de la duplicación al colocársele el dagesh forte. Luego tenemos la palabra shamayim, que aunque algunos dicen que es plural, en realidad es un dual y podría ser cielo, no necesariamente cielos, sino cielo. El dual se utiliza por lo general para miembros del cuerpo que están en pares como ojos, manos, pies. Aunque la Reina Valera dice los cielos y la tierra en Génesis, lo correcto es el cielo y la tierra porque ambos forman un dual. Fíjate cómo al colocársele el artículo, la chin aparece con un dagesh. Ahora bien, ¿qué sucede si la primera consonante de la palabra a la que se le coloca el artículo inicia por una gutural o una res? Recordemos que las guturales ni la res no admiten dagesh, entonces en esos casos se fortalece la vocal del artículo, pasando de pataf a kames, que es una vocal larga. Y aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos la palabra or, que significa luz. Si le agregamos el artículo sería haor, la luz. Fíjate aquí cómo el artículo ha cambiado, ya no tiene una pataf,
debajo, sino una cames. También tenemos el caso de ciudad, que es ir. Si a ciudad le colocamos el artículo, vemos que también cambia la vocalización del artículo. Ya no tenemos una patah debajo de la consonante G, sino que tenemos una cames. Lo mismo sucede con la palabra rosh, que significa cabeza. Si le agregamos el artículo, sería ha-rosh, es decir, la cabeza. También hay que decir que ante palabras que inicien con la consonante G o la consonante G, el artículo lleva una patah debajo. Esto sucede por lo que se conoce como una reduplicación virtual. Aquí tenemos la palabra jejal, que significa templo o palacio. Fíjate que si le agregamos el artículo sería ha-jejal, templo o palacio, pero en este caso sería con una patah debajo. También tenemos la palabra hoshech. Si le agregamos el artículo sería ha-hoshech, pero fíjate cómo tenemos aquí una patah debajo. El artículo también puede ser una G con una segol debajo. Oye, qué interesante esto. Esto sucede cuando la primera consonante con la que inicia la palabra a la que se le coloca el artículo es una G con cames o una ayin con cames que no esté acentuada. Entonces, en esos casos, el artículo será G con segol. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra afar. Si le colocamos el artículo sería G afar. Fíjate cómo sería G. No es con cames ni con pataf, sino con una segol, y por eso decimos G afar. También sucede que si la consonante inicial de la palabra que lleva el artículo inicia con una G cames o una ayin cames, pero acentuada, en el otro caso era sin acentuar, en este caso es acentuada, el artículo será una G con una cames debajo. Y aquí tenemos un ejemplo, la palabra ap, que significa nube. Si le colocamos el artículo sería ha-ap, pero con una cames debajo. También sucede que algunas palabras cambian incluso la puntuación del sustantivo cuando se le agrega el artículo. Tenemos aquí varios ejemplos. El primero es eres, que significa tierra. Si le agregamos el artículo sería ha-ares. Fíjate cómo ha cambiado. Primero era eres, sin el artículo es erex, que significa tierra, y con el artículo sería ha-ares. Fíjate cómo ha cambiado la primera vocal que va debajo de la primera consonante de la palabra a la que se le ha colocado el artículo. En principio era una segol y en este caso ha cambiado a una cames. También tenemos la palabra har, que significa montaña. Si le agregamos el artículo, esta patah cambia a cames y así decimos jahar, es decir, la montaña. También tenemos la palabra an, que significa pueblo. Si le agregamos el artículo sería ha'am, pero ha cambiado la patah inicial de la palabra an a una cames. Es importante que te aprendas de memoria cada una de estas reglas de los artículos para que puedas leer y puedas distinguir cuando una palabra tiene un artículo delante. Recuerda revisar el material de apoyo correspondiente a cada una de estas clases, incluyendo esta. Nos vemos en el próximo video.